Muy buenos días amigos, los saluda Santos Cruz, de canal digital Blanco y Negro TV. Esta mañana, 5 de febrero del año 2020, pues una fecha bastante importante para los mexicanos principalmente. Un tema cuando en aquel tiempo, un 5 de febrero, se promulga nuestra Constitución, o como la conocemos, nuestra Carta Magna. Pero para ello necesitamos la opinión, el conocimiento de un abogado juarista, oaxaqueño principalmente, que nos ayude y que nos aporte su experiencia y conocimiento a la aplicación de esta ley. Para ello contamos con nuestro amigo el licenciado Moisés Martínez Pérez, a quien le damos la bienvenida, licenciado. Muchas gracias, muy buenos amigo, días. Doctor, qué gusto nuevamente estar aquí en este espacio. Ya se extrañaba este espacio de comentario y sobre todas las cosas, pues, con un aporte muy significativo para nuestra sociedad. Te felicito realmente por nuevamente este trabajo tan especial y magnífico que es el trabajo de la labor periodística. Y pues con mucho gusto, como siempre, aquí estamos en todo lo que podamos apoyar para los fines que se persiguen, ¿no? Que es la comunicación, el comentario y aportar lo más que se pueda también en cuanto al conocimiento, ¿no? Gracias, licenciado. Fíjate que ahorita acabas de decir algo. Como medio de comunicación nosotros tenemos pues el deber, la obligación de aportar a la sociedad temas importantes, dar a conocer el acontecer y el anochecer de lo que está pasando en nuestra vida normativa, como en este caso de nuestro bello estado de Oaxaca. Pero para ello también nosotros tenemos que tomar herramientas, como es ahorita en el caso del internet, la computadora, grabadoras, cámaras, y no faltaba más que un elemento importante como tú, un abogado con una experiencia pues realmente muy profesional, porque lo conocemos y lo invitamos porque sabemos que él nos va a aclarar muchas cosas, como empezar en esta materia de la promulgación de nuestra Constitución. Háblanos de ella, abogado. Bueno, parecería algo muy simple, pero es importante conocer primero que nada qué es la Constitución política, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que aún a veces hasta el propio Poder Legislativo, que a veces han entrevistado a los diputados y no la conocen, no saben cómo está integrada, ni siquiera cuántos artículos tiene, y sí es realmente importante esta parte, ¿no? Así que por antonomasia tenemos que entender que la Constitución es nuestra Carta Magna, nuestra máxima ley en nuestro país, y como tal es la que regula, ¿sí?, a los tres poderes del Estado, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, así como los diferentes órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y la relación de estos con los gobernados, ¿no? Realmente es muy importante entender esa parte, ¿no? Desde luego que existen también leyes secundarias o reglamentarias que dimanan de esta también, y son muy particulares. Quizá más adelante podamos platicar un poquito también de esto, pero pues es importante entender que la Constitución tiene antecedentes mucho más atrás que el año de 1917, ¿no? Normalmente entendemos que fue en 1917, pero es importante saber que los antecedentes en nuestra Constitución se remontan a la Constitución de 1814 en Apatzingán, la de 1824, la de 1857 y finalmente la de 1907, ¿no? Que viene como un proceso previo de una revolución mexicana que pues marcó toda una etapa en nuestro país, teniendo sus orígenes cuando en 1901 los hermanos Ricardo Flores Magón fundaron un periódico que se llamaba Regeneración, en donde empezaron a criticar precisamente a la Constitución de 1857 y por lo que había sido violada. Una frase célebre que había pronunciado en aquel entonces Flores Magón fue precisamente aquella de aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra sobre la Constitución de 1857, ¿no?
Es tremendo entender esta parte porque se está hablando de nuestra Carta Magna, ¿no? Pero ¿por qué? Para entender eso tendremos que entender también que se dice por ahí que las leyes son para violarlas. A ese grado se llega, ¿no? Y por ahí dicen también que la Constitución es una de los ordenamientos más violentados, ¿no? ¿Sí? Y es por esa razón que se dice esto por los hermanos Magón, lo cual siembra una serie de situaciones críticas que se van señalando hasta que llega la caída de Porfirio Díaz, ¿no? El destierro con la toma de posesión del triunfo de Francisco I. Madero, ¿no? Sí. Que culmina con la decena trágica, claro, con el asesinato del presidente Madero y de José María Pino Suárez, precisamente, ¿no? Y finalmente pues se inicia el proceso de la revolución el 20 de noviembre de ese mismo año, de 1910, que va llevando toda una etapa en el que se incorporan diversos movimientos sociales. En el sur pues tenemos a los zapatistas, en el norte tenemos a los villistas, y finalmente llega el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, con este movimiento impulsando a la nueva Constitución y formando el constituyente en Querétaro en 1917, que finalmente se promulga el 5 de febrero de 1917, y es precisamente por eso esta fecha tan importante, en donde se sientan las bases de nuestro sistema jurídico actual. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque se hacen modificaciones fundamentales a la Constitución de 1857, en donde se ponen las bases para un constitucionalismo que más adelante lo reciben en otras naciones, ¿no? Claro. Universalmente se sienta como ejemplo, inclusive, sí, ¿no? Exactamente, es a lo que me refiero. Sirve como ejemplo porque se incorporan por primera vez demandas de tipo social. No, y toman como modelo nuestra Constitución, ¿no? Exactamente. Porque es donde está el eje principal de un desarrollo de nuestra nación, hablando en materia de justicia. Exactamente. Yo quiero hacer hincapié también en que se toma como un modelo para otros países, para otras naciones, porque se estaba haciendo una Constitución de avanzada, sobre todo porque se incorporan demandas sociales, claro, agrarias, que no se consideraban anteriormente. Que no estaban contempladas. En la Constitución de 1857 se hablaba de derechos humanos, en la Constitución de 1817 se le cambia el nombre por garantías individuales, pero al final del día, al día de hoy, estamos de nuevo tomando esa temática de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, las garantías sociales, como el artículo 27 constitucional, donde se establece precisamente todas las cuestiones agrarias. Claro. No es la intención en este espacio meternos en esa complejidad, claro, pero sí entender por qué es tan importante la Constitución de 1917. Sí, sobre todo el establecimiento que tiene nuestra Constitución para regir y llevar nuestra marcha, el desarrollo social, político y de justicia y derechos humanos, ¿no? El derecho del trabajo, el artículo 123. A la educación. A la educación. Claro. Y vaya, el Estado laico, que empezó desde Benito Juárez, ya en una ocasión en un programa lo habíamos comentado también, esa importante aportación que hizo Benito Juárez con sus leyes de reforma. Oye, también. Licenciado Moisés, en este caso, pues nosotros tenemos un documento constitucional que ha venido regido pues hasta ahorita, contando de 1917 a la fecha, podemos hablar de 103 años aproximadamente. Es correcto. Y nos ha regido, ¿no? Y sin embargo, como tú lo comentabas hace rato, la Constitución ha sido violada, alterada, vendida al mejor postor, porque realmente eso es lo que hemos vivido nosotros los mexicanos. No he tenido la oportunidad de atestiguar a ciencia cierta una situación, pero familiares y amigos se han vuelto partícipes de esta situación, de una violación a los derechos humanos. Actualmente las cosas se están pasando y ya no sabes ni a quién acudir porque han venido transformándose.
En base a esto, el texto original de nuestra Constitución ha venido cambiando, licenciado, se ha venido modificando. Sí, desde luego que sí, ¿no? Como comentaba yo hace un momento, la Constitución originaria, la de Apatzingán, la del constituyente del 24, del 57, y la última, pues sí tienen diferencias profundas y notorias, ¿no? Es importante señalar que la Revolución de 1910 incidió de manera fundamental, Claro, en que la Constitución pudiera tomar las demandas sociales. claro, Es de verdad interesante saber que cuando el constituyente de 1917 en Querétaro se reúne, no estaban ni los zapatistas, ni los villistas, pero por la presión que había, se tuvieron que recoger esas demandas sociales, claro. que ellos enarbolaban, que ellos abanderaban, Bien. y se incluyeron en la Constitución. Y como eso tenemos que se ha partido de una Constitución que viene de un movimiento social revolucionario, Claro. y que parte como punta de lanza en el siglo que iniciaba, ¿no? Estábamos hablando de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Como consecuencia de eso, es importante entender por qué se da ese avance, y que se toma como un ejemplo para otras naciones, ¿no? Por lo que se incorpora. Tenemos desde luego el capítulo de las garantías individuales, tenemos El derecho a votar, también desde luego que sí. En el caso de las mujeres. Sí, por supuesto que sí. Tenemos que, bueno, eso pues bueno, ya viene con posterioridad, ¿sí? El derecho al voto se alcanzó por allá de los años, de mediados del siglo pasado, también por las mujeres. Sin embargo, hay aportaciones muy importantes, y también con las leyes secundarias tenemos los artículos 103 y 107 constitucionales, que establecen el derecho del amparo, juicio de amparo. Algunos lo consideran un juicio, algunos un recurso, okay, pero es para tutelar los derechos humanos que todo gobernado tiene. El artículo primero constitucional establece que los derechos humanos y las garantías son aplicables a todos, sin excepción, ¿no? Claro. Sin excepción, y tuteladas por un procedimiento especial, que es el juicio de garantías o de amparo, que tiene su fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, que realmente han sido como, digamos, el parteaguas Claro, en el derecho, ¿no? Y eso hasta el día de hoy sigue siendo fundamental. Yo quiero hacer un comentario muy particular en el sentido de lo que se hablaba hace un rato, si la Constitución ha sido modificada o no. La Constitución es una ley máxima que definitivamente tiene muchas modificaciones, ¿no? En este momento no puedo decir exactamente cuántas, pero debe de estar el dato a la mano. Y siempre va a haber presidentes que impulsan más o menos reformas dependiendo del peso que tengan en el legislativo. claro. ¿Sí? Eso es muy importante, si tienen mayoría, si tienen minoría, en fin, ¿no? Y desgraciadamente muchas de esas reformas se hacen en función de intereses partidistas, de intereses de los gobernantes en turno, y eso es lo que realmente es lo que debe de preocupar, porque finalmente los gobiernos nos representan, ¿sí? En el Poder Legislativo, que se encuentra integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que precisamente en el Constituyente de 1917 se integra, porque en el de 1857 no existe la Cámara de Senadores. No, y además de eso, en la actualidad, por lo que mencionas, tendríamos que definirlo como una violación a los poderes que nos rigen prácticamente, ¿no? Porque ahorita, como dices, por ejemplo, va a depender del gobierno federal o el presidente en turno, y pues empiezan las modificaciones. No sé qué tan buenas o benéficas hayan sido para los mexicanos estas modificaciones.
Mira, abogado, te invito a ver esta imagen. Está el escudo, al mismo tiempo lo están viendo nuestros amigos, seguidores del canal Blanco y Negro TV. Vemos ahí que pues, la justicia es ciega, ¿no? Hay desequilibrio, pero hay una demanda ahí que dice, ¿por qué no ves lo que nos están haciendo? ¿Qué nos puedes comentar, abogado, apegado a hoy? Pues muy orgullosos los mexicanos de celebrar la promulgación de nuestra Constitución, la última, dijeras tú, de 1917 a la fecha, que nos rige. Pero también hemos sabido de que antes los delitos, por ejemplo, se me ocurre mencionar el de difamación, por ejemplo. Antes era castigado, penado, y ahora se ha convertido en algo muy perjudicial para la sociedad, porque ya cualquiera puede decir, ahorita con las redes simplemente se suben algunas cosas que son inciertas y no fácil de comprobar. ¿Cómo nosotros podemos definir esta imagen que estamos viendo a llevarlo a la materia de nuestra Constitución? Bueno, para eso es importante hacer un análisis con el derecho comparado. ¿Por qué lo digo? Porque para bien o para mal, el mundo ha estado dividido desde que es mundo, ¿sí? Y bueno, en el siglo pasado sobre todo, pues estaba definitivamente muy marcada la diferencia en cuestión de los bloques, ¿no? Del bloque capitalista, del bloque comunista o socialista. ¿Por qué hago esta observación? Porque, bueno, cada bloque siempre ha manejado sus verdades, siempre ha manejado sus razones, y bueno, al grado de que pues se encontraron con potencias representativas de cada bloque, ¿no? De este lado, del lado capitalista, pues teníamos a Estados Unidos, que está en América, sí. Del otro lado, pues teníamos desde luego acá la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países de Europa del Este, de la República Popular China, Claro. que en su momento tenían marcadamente dividido a la población mundial, ¿no? Sí. Sin embargo, el día de hoy, pues tenemos que ese bloque pues cayó con la perestroika, cayó con el muro de Berlín en 1989, muchas otras cosas. ¿Por qué hago mención a esto? Porque en América Latina se ha vivido un movimiento en el cual se ha estado reeditando, como en México ya pasó precisamente en este último gobierno, que empieza la izquierda a gobernar. Y entonces vemos que hay modificaciones a la Constitución de acuerdo a la agenda política o de gobierno que tengan el gobernante en turno. Eso significa que lo que está prevaleciendo no es el interés del ciudadano o del gobernado, proteger o tutelar sus garantías, sino el de proteger o tutelar una forma de gobierno. De tal manera que el gobernante en turno, llámese de una manera o de otra, ya sea de centro, izquierda, derecha, centro, izquierda, como se pueda denominar, pues empieza a ceder a la tentación de modificar la Constitución, ¿sí? Y muchas veces, desgraciadamente, lo que menos cuenta es el interés social, el interés del ciudadano, del gobernado, ¿sí? Ese es el problema y ese es lo que estamos viendo. Pero no es digamos que solamente se dé en un solo tipo de gobierno, sino es una tentación en la que caen los gobiernos que tienen mayoría en el poder legislativo, utilizando esa aplanadora, ¿sí? Y lo hemos visto últimamente, cuando hay algo que contravenga la ley, si tiene mayoría el gobernante en turno, ¿qué es lo que dice? La modificamos, no pasa nada, y la componemos. Que a final de cuentas, a final del día, abogado, la sociedad, los mexicanos, las mexicanas, nos encontramos en una situación
pues indefensa, podría yo decirlo en este momento. Ahí es importante aclarar que el artículo 39 constitucional establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, se dice, ¿no? Y que todo poder público dimana de este y se establece para beneficio de este, que el pueblo tiene todo derecho, el inalienable derecho de modificar su forma de gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución le está dando al gobernado el derecho de establecer o de modificar su forma de gobierno. Todos los cargos de elección popular, ¿sí?, se entiende que son hechos por el gobernado, por el pueblo, a través del sufragio, a través del voto. Es. Y como consecuencia de ellos tienen la representación del gobernado. Claro. ¿Sí? Para modificar. Para hacer lo que en un momento dado es el trabajo o quehacer legislativo, que es precisamente reformas, creación de nuevas leyes. Y es ahí donde nos damos cuenta que realmente se rompe con ese principio constitucional. Porque nos damos cuenta que se empiezan a utilizar intereses de grupo, de partido, de corriente ideológica, ¿sí?, para el gobernante en turno, para el partido en turno en el poder, llámese de la ideología que sea, claro, ya centro, izquierda, derecha, y si tienen la capacidad de mayoría para que se puedan hacer las modificaciones a la ley, en este caso a la Constitución, reglamentarias, secundarias o lo que sea, lo hacen. Y ese es el problema y eso es lo grave, que aparentemente está haciendo el pueblo el que está modificando. Pero estamos en una democracia más bien representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que quien gane una mayoría que de acuerdo a la ley resulte suficiente para representarnos en el poder legislativo o en los cargos de gobierno, son quienes van a poder realmente mover todo el andamiaje del proceso legislativo para modificar las leyes. Yo creo que ahí están las consecuencias, el error, podríamos llamarle, si fuera necesario, el error, en el sentido de que quienes llegan a representarnos, pues con el respeto que se merecen ellos, pues muchas veces no tienen ni la secundaria, ni la preparatoria, ni el conocimiento mínimo de lo que tú nos estás diciendo, porque pues van sobre una ambición, van sobre un poder, van sobre una posición. Es correcto. Sin embargo, yo creo que aquí, pues si buscamos culpables, yo creo que el pueblo, a través de su inocencia, a través de la esperanza que tenemos de que las cosas se compongan, posamos a votar por fulanito porque lo conozco, es un buen hombre, no es profesionista, no sabe, pero tiene buenos sentimientos, buena manera de pensar, y cuando llegan a una curul o cuando llegan a un poder se olvidan hasta de sus mejores amigos para ellos reaccionar de una manera, y así, aunque estén en contra del pueblo. Hay una frase, y desafortunadamente, no sé, abogado, qué tendríamos que hacer los mexicanos. Yo quizás como medio de comunicación estoy haciendo lo propio, de transmitir y llevar a cabo a quienes nos están viendo en este momento, pues en qué consiste la Constitución, la importancia que tiene nuestra Constitución que nos rige, tanto el gobernante como el gobernado. Esta Constitución, ¿qué poder le da a un gobernante? El gobernante tiene la obligación de otorgarnos toda protección, seguridad y justicia, mas sin embargo no se está haciendo, a pesar de que hacen un juramento en que dicen que harán respetar y accionar nuestra Constitución y las leyes que de ella demanen. Y todavía nos atrevemos a decirle que en caso de que no cumpla, que el pueblo se los demande. Exactamente. Y sin embargo, el pueblo nada más, hoy en este momento, nos encontramos divididos, nos encontramos bajo el conocimiento, más bien el desconocimiento, podría yo decir, de una situación. Nos quejamos, mas sin embargo ahí están nuestras leyes plasmadas que no se llevan a cabo al pie de la letra. Aquí es importante decir algo. Dicen por ahí que cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece.
porque al final del día son electos por el pueblo. Claro. ¿Sí? De alguna manera, los cambios que se dan siempre vienen motivados de hartazgos, siempre vienen motivados de situaciones en las cuales siempre va a haber un grupo inconforme, ¿no? ¿Sí? En su momento tenemos que se van coartando también libertades o se van abriendo demasiadas también. Eso es muy peligroso. Yo siempre he dicho que los extremos son malos en todos los sentidos, ¿no? Claro. Y hoy lo vemos, cómo empieza a haber regresiones. Sí. Regresiones. Y es muy peligroso eso. Por ejemplo, en el área de la comunicación, la libertad de expresión, ¿sí?, llega a ser fundamental para la labor periodística. Claro. ¿Sí? Sin embargo, ya tenemos que se empiezan a vislumbrar las mordazas, como se dice coloquialmente, las leyes mordazas, tanto locales, que van en regresión a las conquistas que se hicieron, que la Constitución nos marca, ¿no? Sí. Lo que pasó a los hermanos Ricardo Flores Magón, exacto, por hablar, por expresarse y decir realmente, como despertar al pueblo y decirle, aguas, esto viene, esto está pasando, al gobernante no le gusta y es fácil callarlo, censurarle su programa, amenazas y ese tipo de situaciones. Yo te quería... Y hoy día volvemos a esa misma situación. Y hoy estamos regresando. Ya nuevamente los periodistas nuevamente empiezan a ser enjuiciados, empiezan a ser censurados, y bueno, ya de un tiempo para acá, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que hablabas hace un momento acerca de la difamación, bueno, desde el quehacer periodístico estamos hablando de que existe una protección tutelada por la Constitución para la libertad de expresión, claro, en ese quehacer, que está siendo violentado en muchos sentidos. Hemos visto cómo lastimosamente México se encuentra entre los países en el que mayor violencia se ejerce contra los periodistas, más desaparecidos, y ahorita más en homicidios. Esos tiempos ha aumentado. Ha aumentado, definitivamente, sí. Fíjate que yo te quería preguntar que cómo sería la solución a lo que todos los mexicanos, porque no creo que haya uno que esté satisfecho de nuestra aplicación de la ley. Yo creo que todos los mexicanos estamos en ese tenor de que qué hacer, qué haríamos, cómo se podría componer esta situación de justicia de la Constitución. Mas, sin embargo, yo creo que encontré la respuesta antes de preguntarte, cuando decías que el pueblo tiene el gobierno que se merece, porque desafortunadamente hemos tenido gobiernos que nos han engañado, y yo creo que los mexicanos y las mexicanas somos pues muy nobles, creemos y vamos a volver a creer en ellos y en qué situación se encuentra México, en qué situación se encuentra nuestra hábitat en la que nos desarrollamos día a día. Abogado, fíjate que los juicios orales vienen a transformar esta plataforma de nuestra Carta Magna. ¿Cómo la relacionamos? ¿Avanzamos? ¿Retrocedemos? Desde luego que es un avance desde el punto de vista legal, ¿sí? Eso es indudable, ¿sí? Sin embargo, ya en alguna ocasión habíamos comentado que se requiere muchísimo tiempo todavía para que se puedan establecer estos procedimientos de manera eficiente. Claro. No se cuenta con los recursos necesarios del Poder Judicial, tanto a nivel federal y local, para poder caminar de acuerdo a lo que la ley establece. Se ha progresado, es cierto, pero desgraciadamente, volvemos al tema que decíamos hace un momento, las reformas que se están manejando ahora la Constitución son regresivas. Okay. Toca del tema de los juicios orales. Cuando hablábamos de un juicio inquisitorio, que era el sistema tradicional que conocíamos anteriormente, hablábamos en términos generales de delitos graves y no graves. Los delitos graves eran los que no alcanzaban fianza, se decía, y por lo tanto tenían que continuar aquellas personas que eran imputadas su procedimiento en prisión. ¿Sí?
Sin embargo, cuando viene el procedimiento acusatorio adversarial, que se conoce comúnmente como juicio oral, pues entonces empieza a hablarse de la presunción de inocencia. Ok. ¿Por qué? Darle preponderancia a esto, porque hablamos de que una persona después de 1 o 2 años, yo tuve casos en los cuales por razones específicas del procedimiento, a veces lleva 3, 4 años, un proceso 5 años, y mientras sean delitos que son graves en el sistema anterior o de prisión preventiva oficiosa en el de ahora, pero en el anterior, hablábamos que salen absueltos en sentencia y todo el tiempo que ya estuvieron privados de su libertad, que fueron y declarados absueltos, inocentes en una sentencia, pues definitivamente va en contra de la presunción de inocencia. Bien. Eso lleva a dos situaciones, ¿no? Por un lado, decimos, bueno, este nuevo sistema es garantista y lo que hace es que a los delincuentes los suelta. Claro. Bueno, el problema aquí no es ese, el problema está en que todavía no tenemos una estructura jurisdiccional adecuada para poder garantizar la eficacia del sistema. Okay. Porque al final del día tenemos que un sistema garantista de la presunción de inocencia, pues dice que no puede ser señalado como culpable hasta que no haya una sentencia previa un proceso en el que se hayan cumplido con todas las formalidades de ley. Y anteriormente, en el sistema inquisitorio, era al revés, ¿no? O sea, claro, que primero te encierro y después te declaro, ¿no? pero mientras estás privado de la libertad, claro, de una prisión corporal. ¿Y eso es bueno? Es bueno desde el punto de vista del derecho. Okay. Pero el problema está en que todavía no tenemos un sistema judicial efectivo que garantice la estricta aplicación del sistema. Claro. Ese es el problema, y que se están empezando a hacer, a eso iba yo, modificaciones regresivas. ¿En qué sentido? Bueno, ahora ya empezamos a ver que hay nuevas reformas que se están impulsando en los últimos tiempos, en los cuales cada vez se está ampliando más el catálogo de delitos, hasta se atreven a decir delitos graves, ¿no? Claro. ¿Sí? En donde hablamos ya últimamente, es muy sonada la situación de que se pone como delitos de prisión preventiva oficiosa todos aquellos relacionados e inclusive al mismo nivel de delincuencia organizada de defraudación fiscal, ¿sí? Aun cuando esto sea de buena fe. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a estar en prisión y después, si demuestro que soy inocente, voy a salir. Claro. Volvemos a una regresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta los diputados hablan, ya no dicen un delito de prisión preventiva oficiosa, sino dicen, ahora son delitos graves, nuevamente los vamos a hacer graves. Es obvio, ¿por qué? Porque no tienen el conocimiento técnico jurídico para diferenciar una cosa de otra, ¿no? Claro. Y eso es lo grave, y como eso tenemos muchas otras regresiones que se están haciendo peligrosamente en materia de reformar la Constitución, de reformar las leyes, ¿no? Y ese es el problema realmente. Y en ese sentido sí es muy importante entender que el derecho, ¿sí?, tiene que ejercerse de una manera en la cual haya una tutela judicial efectiva. La actividad jurisdiccional, ¿sí?, debe de garantizar el derecho a una justicia pronta y expedita, a una tutela judicial efectiva del gobernado. Y ese es el problema que tenemos. Preguntabas, ¿cómo se podría hacer para que se pueda aplicar el derecho? Bueno, yo tengo más de 30 años litigando y siempre he dicho que las normas que hemos tenido no han sido malas, realmente no han sido malas. Lo que ha sido deficiente ha sido el ámbito de la aplicación de la norma jurídica, de la ley, de la Constitución. ¿Por qué? Porque no ha sido eficaz. Claro. Ese es el problema, porque en realidad no se ha aplicado como está. Ese es el problema de fondo. Y viendo el derecho comparado nos hemos dado cuenta que ha habido otros países que, como en México, han tenido un problema de corrupción, que es un problema grave. Y me decía, ¿cómo podemos salir de esto? ¿Cuál es la... Que sean castigados realmente, efectivamente, ¿no? que exista... Que se les aplique la ley. Que se aplique la ley, pero la impunidad efectivamente es un problema real en nuestro país. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, en alguna ocasión yo he hablado de la creación de institutos de capacitación ética.
Ok. Formación en valores, en principios, ¿sí? Empezar por la educación, ¿sí? Desde quienes van a venir a sustituir las nuevas generaciones, Ahí está la clave. en valores, en principios, en ética, y tomar el ejemplo de países que han tenido que tomar medidas muy fuertes en el mundo, claro, para poder avanzar en exacto, el combate a la corrupción. Sí, y la aplicación sobre todo, una forma, mientras te apliquen, simplemente no hablemos de delitos graves. Vas conduciendo, cometes un error vial, pues eres candidato a una sanción, a Por una supuesto. multa, y la evadimos. Y el agente de tránsito no la aplica, por la corrupción precisamente. Y nosotros ayudamos y queremos que se corrija una corrupción de esta naturaleza. Imagínate un delito donde te prive la libertad, donde haya consecuencias jurídicas, desconocimiento Ese es de el muchas punto. cosas. Yo les voy a decir una cosa, un ejemplo muy, muy palpable es cuando un connacional va al país del norte. A mí me ha tocado conducir allá, y desde el momento en que cruza uno la frontera, se vuelve uno un conductor modelo, la verdad, ordenado, hace salto total en las esquinas, el cinturón, ¿sí? El cinturón puesto, las velocidades reglamentarias, ¿sí? Tu documentación en orden. Exactamente. Nada más pasando la frontera. Cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que sí podemos. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que sabemos que allá si no las aplican, sí va a haber una aplicación, claro, de la ley. No, sería... Sí, aquí es fácil cohechar a una autoridad vial, por ejemplo, un agente de tránsito, como se lo conoce. Si lo hacemos ahí, estamos seguros de que nos van a llevar a la corte ahí es grave. Y nos van a detener. Gravísimo. ¿Sí? Pero lo que quiero diferenciar es esto. ¿Sí? Las leyes son las mismas. Okay. La aplicación es la diferencia, claro. Lo que estoy diciendo. Porque es lo mismo que en México. ¿Qué pasa entonces, abogado? ¿Por qué nuestros gobernantes no la aplican? Es que ya se ha vuelto prácticamente, dijera... Porque tendrían que aplicársela a ellos mismos, yo creo. Algún gobernante dijo por aquí, es que ya es cultura. Y un exgobernador lo dijo precisamente. Oh, cierto, sí, cierto. Ya era cultura. Otra de las cosas, ¿no? Dirá, se las aplico, no puedo aplicarme yo así es primero por la corrupción que ellos que están íntimamente. Fíjate, abogado Moisés, aquí tengo unos datos, por ejemplo, sí. En el caso de cuando fue presidente Miguel de la Madrid, hubo 66 cambios a la Constitución, Carlos Salinas de Gortari, 55, Ernesto Zedillo Ponce de León, 77, Vicente Fox, 31, Felipe Calderón Hinojosa, 110 y Enrique Peña Nieto, 147. Estas modificaciones han tenido durante estos expresidentes. Hoy no sabemos a ciencia cierta, porque sí ha habido algunas modificaciones en este año que lleva el actual presidente de México. Mas, sin embargo, yo creo que a término después de su sexenio podríamos nosotros comentar, como hoy comentamos, que a final de cuentas nosotros somos los que vivimos la situación de la justicia o de la injusticia, aquí en México principalmente, ¿no? Y somos todos los mexicanos, tenemos que contribuir, pero la responsabilidad cae en nuestros gobernantes y en nuestros diputados, que son ellos los responsables de hacer unas modificaciones que beneficien y la aplicación de la ley. Difícilmente, porque son ellos los primeros que la violan, son ellos los primeros que llevan a terminar con esta constitución que tenemos todos los mexicanos, donde somos regidos y donde tenemos los derechos por ley, no porque ellos quieran o quieran darnos los beneficios de factores sociales, programas de salud, de educación y agricultura y todo, es por ley, no es porque ellos tengan que sean muy buenas gentes y les preocupe la vida del campesino o del obrero, sino que nuestra Constitución la marca, y hoy, 5 de febrero, es lo que celebramos, que gracias a este documento
que engloba el equilibrio y el desarrollo de nuestra nación mexicana, pues sí tenemos que aplaudirla y recordarla, pero no nada más como una fecha de que hoy se suspenden las actividades y no voy a trabajar. Quizás los maestros tengan que emitir y los padres de familia tengan que investigar en los libros, en el internet y transmitirle a sus hijos la importancia que es nuestra Constitución para que la conozcamos y no el día de mañana que lleguen a gobernar, la violen o cuando lleguen a una diputación desconozcan en qué estamos parados, en dónde están nuestras leyes para la aplicación. Abogado Moisés Martínez Pérez, oaxaqueño de este bello territorio, precisamente orgullosos de nuestro indio de Guelatao, nuestro benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, que nos sentimos porque realmente Oaxaca ha sido pues una entidad donde la ley y la justicia ha sido modelo para otras naciones. Algo que se nos haya pasado platicar de este 5 de febrero y que sea importante, que sirva como un mensaje a nuestros paisanos oaxaqueños, mexicanos, de esta gran nación que es México. Simplemente comentar que para que nuestra nación prospere, necesitamos que nuestra Carta Magna no sea letra muerta. Okay. Necesitamos que todos como gobernados y ciudadanos luchemos y pugnemos porque ésta sea respetada en todos los medios, en todos los sectores de nuestra sociedad y sobre todas las cosas que entendamos que para poder cambiar es necesario empezar por nosotros mismos, ¿no? Okay. Empezar por respetar la ley nosotros mismos. Okay. Y de ahí, aportando nuestro propio granito de arena, vamos a lograr romper paradigmas, ¿no? Okay. Porque en México tenemos ese problema, ¿no? De que no logramos erradicar la violación a nuestra Carta Magna, a las leyes secundarias, la corrupción, origen de todos estos problemas, precisamente porque, como decía yo hace un momento, se llega a ver como si fuera ya una forma de vida del mexicano, claro, una cultura del mexicano, ¿no? Claro. Por eso es que necesitamos romper paradigmas, hablar nuevamente de que es posible. Lo hemos visto en países que han estado a lo mejor al mismo nivel o todavía más que nosotros en función de la corrupción y la inaplicabilidad de la ley, y que han podido evolucionar y dar pasos muy fuertes. Tenemos como un ejemplo a nivel mundial, tenemos a Malasia, ¿sí? Tenemos las modificaciones que hicieron a su ley y la aplicación, y ese es un problema que tenemos miedo. ¿Por qué decimos? La aplicación de la pena de muerte es una cuestión delicada que, sin embargo, por ejemplo, los países que la han erradicado, y no estoy diciendo que estoy a favor ni mucho menos, simplemente estoy comentando lo que es una realidad en otras latitudes, claro, ¿no? Aplicar la pena de muerte a quienes desvíen recursos públicos, hay cuestiones que por ahí algún candidato decía que les iba a mochar las manos a quienes robaran. Bueno, aquí se oye como una barbaridad porque sí, estamos en otra idiosincrasia. Sin embargo, en otras latitudes lo han hecho. Claro. Lo han hecho. ¿Y qué decimos aquí? No, con el sistema corrupto que tenemos, pues se va a aplicar mal la ley y van a morir inocentes, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, es cierto que en cuanto se adopta un sistema de justicia, sobre todo el punitivo, estaríamos hablando de que no se está exento de cometer excesos o deficiencias, ¿no? Claro, en su aplicación. Sin embargo, como hemos hablado hace un momento del juicio acusatorio adversarial o juicio oral, se irá perfeccionando con el tiempo hasta lograr una mejor implementación del sistema, ¿no? Excelente. Y solamente de esa manera vamos a lograr avanzar, ¿no? Muy bien, abogado, pues la verdad ya está el mensaje. Tenemos que hacer conciencia hoy 5 de febrero, pero una conciencia jurídica, constitucional, y tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos para que pues no dentro de otros 103 años alguien tenga que estar hablando este tema
y estarse preguntando y que exista la interrogante de que, claro, qué hay que hacer, ¿no? Claro que sí. Hoy estamos a 103 años, estamos comentando la cátedra que nos da aquí nuestro amigo abogado de cómo se ha venido transformando esta Constitución y que hoy, al siglo XXI, todavía existe deficiencia, existe mala aplicación, existe un desencanto, desconocimiento a nuestra Constitución, porque si la conociéramos, gobernantes y gobernados, sería otra cosa México. Santos Cruz, para Blanco y Negro en TV, y con nuestro amigo licenciado Moisés Martínez Pérez, a quien le agradezco su comentario, y como ciudadano y como profesionista dentro de la materia jurídica, sé que hoy cumpliste, abogado, de aportar el granito de arena para nuestro México. Aquí estamos, es un gusto como siempre. Gracias, licenciado. Claro que sí. Muy buenos días.